Vayan sus Biblias, por favor, ahí en Mateo 16. También queremos pedirle sus oraciones por nuestra hermana Celina. El lunes, ¿verdad? Mañana la van a hacerle cirugía en su rodilla también. Estén orando por eso, para que todo esté bien y salga todo bien. Sabemos que confiamos en el Señor, pero la oración siempre es importante para las necesidades de cada uno de nosotros. Mateo 16, versículo 18, por favor. Dice así la palabra del Señor: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a orar. Te ruego, Señor, bendigas en esta mañana la enseñanza de tu palabra, Señor, que todos los que estamos aquí presentes podamos entender la importancia de la iglesia, Señor. Si tú has dado una tremenda promesa que ni las puertas del Hades prevalecerían contra ella, quiere decir que en ella podemos encontrar grandes cosas para nuestras vidas, Padre. Que le podamos poner la importancia que tú pusiste a la iglesia, Señor. Bendícenos en Cristo Jesús. Amén. En tiempos difíciles en la vida, pues siempre existirán. Y no solamente en tiempos difíciles, aún en tiempos que no parecieran tan difíciles. Siempre debe de quedarnos en la mente que Dios preparó algo para nosotros, para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo, para el alabar a Dios, para el conocimiento de la palabra de Dios, y Él dejó la iglesia. Y la iglesia que Dios fundó, la iglesia que ha sido fundada, o la iglesia que nosotros conocemos, no hablando de de algo en particular, sino la iglesia en general, fue establecida por el Señor Jesús. El Señor Jesucristo estableció su iglesia, Él fundó la iglesia, y no solamente estableció su iglesia, sino que le dio una tremenda promesa, que ni siquiera las puertas del Hades prevalecerían contra ella, que ni el mismo infierno podría hacer algo contra la iglesia. Quiere decir que la iglesia, hermano, es muy, muy importante. Y la iglesia no es un edificio, hemos hablado muchas veces, la iglesia somos las personas que nos congregamos en ella. Pero también tenemos que entender que la promesa que Dios le ha hecho a la iglesia es una promesa muy buena y muy fuerte. Quiere decir que en ella podremos encontrar que ni el Hades podría contra nosotros, ni las puertas del Hades. O sea, que ni siquiera el diablo con toda la fuerza del infierno podría contra la iglesia, con el grupo, con las personas que están añadidas a la iglesia. Y esa es una bendición. Quiere decir que la importancia que Dios le dio para nuestro bienestar a la iglesia fue muy grande. Tanto que Él murió en la cruz por ella. Claro, yo entiendo que murió por cada uno de nosotros, pero nosotros somos los miembros que llevamos que estamos en una iglesia o que componemos una iglesia. Y esos miembros que componen esa iglesia por los cuales Cristo murió, Dios les ha hecho una tremenda promesa, y la Biblia nos dice que necesitamos necesitamos la iglesia, porque en ella podremos alabar a Dios con otros creyentes y ser instruidos en la palabra del Señor. Necesitamos de la iglesia, se necesita. En general, el mundo no le interesa a la iglesia, la gente no comprende lo importante de la iglesia, la importancia que hay. La bendición, el cuidado que Dios tiene para con su iglesia. Y cuando habla del cuidado de Dios para la iglesia, está hablando del cuidado como congregación a todos nosotros. Dios tiene un cuidado en particular para con nosotros porque somos hijos de Dios. Pero tiene un cuidado especial para la iglesia, porque es la que Él organizó, es por la que Él murió, es la congregación o la iglesia es la que Dios, Cristo Jesús, dejó la institución para nosotros en esta tierra, para ser instruidos, para alabar al Señor. Y en ella dice que Él es la columna, es el baluarte de todas las cosas de la verdad con respecto a Dios, la iglesia. Y en ella, más claro, podremos encontrar dificultades y problemas y hasta a lo mejor cosas que no te podrían gustar. Pero no podremos quitar jamás la bendición que Dios le ha dejado a la iglesia. Te voy a dar un ejemplo.
por más que tú pienses que la iglesia o cualquier persona piense de la iglesia que si está bien o si está mal, al salirte tú de ella, te va peor que los que se quedan. Te va peor que de los que se quedan. Siempre sucede así. Quiere decir que la iglesia no está, el Dios es perfecto y todas sus cosas son perfectas. Nosotros no somos perfectos. Pero hay una bendición al ser la congregación del Señor. Hay algo que Dios ha dejado y es una bendición. Y al no estar nosotros o al salir nosotros de la iglesia, entonces hay algo que se pierde, hay una protección y el infierno, las puertas del Hades, empiezan a hacer estragos en los creyentes. Cuando uno deja, los demonios empiezan a hacer estragos en los creyentes. Empieza a suceder cosas en los creyentes porque la promesa es para la iglesia. Ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. La promesa es para la iglesia. Y una vez que sales de los contornos de la iglesia, que sales de la protección de ella, entonces empieza a ver que las puertas del Hades sí prevalecen contra los cristianos. Y una y otra vez hemos visto cómo las puertas del Hades sí han prevalecido en contra de los cristianos. No estoy hablando en salvación, porque también ahí tiene que ver con salvación. Estoy hablando en general. Hay cosas que empiezan a suceder que si hubiera estado adentro de la protección de la iglesia, no hubiesen sucedido. Pierdes esa protección. Por eso es tan importante la iglesia. Porque en ella encontramos instrucción, en ella encontramos compañerismo, en ella encontramos alabanza a Dios. Podrás cantarle al Señor. Yo sé que lo puedes hacer independientemente, pero como iglesia, Dios nos ha dejado, por ejemplo, alabar a Dios, honrar al Señor. Podrás hacerlo independiente, pero pierdes la bendición de la protección de hacerlo como iglesia. Por eso es tan importante. Póngale a la iglesia la importancia que el Señor Jesús le puso a la iglesia. ¿Por qué? Fue tan importante que le hizo una promesa, o hizo una promesa en sí. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ahí roca no es Pedro, es Cristo Jesús. Cristo es la roca y sobre él se edificó la iglesia, sobre el Señor Jesús. Dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En la iglesia vamos a encontrar tantas cosas que son importantes para el crecimiento espiritual. Hechos 2:42, por favor. Vamos a ir a varios versículos, agarre su Biblia. Hechos 2:42, son importantes. Nadie puede crecer espiritualmente si no es en la iglesia. No puede suceder. Yo sé que mucha gente lo ha intentado y no lo va a lograr porque pierde la protección que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Pierde la protección. Y al perder la protección no puede crecer. No se puede. Sé que podrá ser inteligente, sabio y todas las cosas que quiera, pero no se puede crecer espiritualmente. Perdió la protección al no estar bajo los regímenes o son las cosas de la iglesia. 2:42 dice allí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Dice que la iglesia la iglesia en ese instante, todos los que habían creído se convirtieron y se añadieron a la iglesia y todos empezaron con el conocimiento de Dios, en la perseverancia de la doctrina, en el conocimiento de las cosas de Dios, en el conocimiento de los asuntos de Dios. Cuando esos 3,000 fueron salvos y se añadieron a la iglesia, dice que empezaron en su conocimiento del Señor, en el conocimiento de las cosas de Dios. No dice que fuera de la iglesia, dice que dentro de la iglesia, porque el versículo 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A qué se añadieron? A la iglesia. Fueron añadidos a la iglesia. Inmediatamente, el versículo 42 dice, y empezaron y continuaron ¿cómo? Cuidando de las doctrinas.
en la comunión, en el compañerismo, como la iglesia se había establecido, y la idea de la iglesia, y empezaron a conocer más del Señor y más de las cosas de Dios. El asunto está hay algo especial. A veces que no se alcanzan a explicar todas las cosas, porque las cosas de Dios muchas veces son inexplicables. Pero hay algo especial cuando tú estás en la iglesia, entras a la iglesia, conoces del Señor, que es muy diferente que conocer de las cosas de Dios fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia tú podrás estudiar la Biblia y decir, yo conozco esto, hice lo otro. Pero hay algo que no sucede igual que cuando lo conoces dentro de la protección de la iglesia. Hay algo que sucede diferente. Yo conozco gente que sabe mucha Biblia que no va a una iglesia, pero no puede vivir en ninguna de las cosas que conoce. No sabe cómo hacerlo. No hay protección en ello. Aunque conozca tantas cosas, no lo pueden proteger como si estuviera dentro de las cosas de Dios en la iglesia. No que no sabe, a lo mejor tú sabes bastante de la iglesia o de la Biblia. Y qué bueno, y si estás dentro de la iglesia, todo eso te va a hacer crecer. Te va a llevar a ser espiritual. Pero si no estás dentro de una iglesia, si no estás caminando dentro de los caminos de una iglesia, entonces no te puede hacer crecer espiritualmente. Aunque conozcas mucho y sabes mucho y tengas un tremendo conocimiento teológico, no existe eso, porque la protección de las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, es a la iglesia. Como individuos y como personas, Dios nos protege y nos ayuda. Pero hay esa protección, y se la voy a estar recalcando porque me gustaría que cada uno de nosotros le tomara aprecio bien a la iglesia, no solamente por la bendición que está, sino por la protección que existe de parte de Dios para todos aquellos que están dentro de la iglesia. Una protección que no vas a ver en ninguna parte. Una protección que no vas a entender muchas veces. Y tal vez usted está pensando, porque nosotros somos muy materialistas y pensamos en la protección material. No, es que hay cosas más profundas que la protección material. Hay cosas más allá. Aún eso Dios puede proveer. Pero hay cosas más profundas que la protección material. Hay cosas más grandes en el Señor y están en la iglesia. La iglesia es el lugar donde los creyentes pueden hacer muchas cosas y pueden llegar a hacer muchas cosas. Primera de Juan 4:12. La iglesia es el lugar donde tú puedes amarse unos a otros. Es el único lugar donde tú puedes amar a los hermanos. 4:12 en Primera de Juan. Dice así. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Dice, nunca nadie ha visto a Dios. Y la única manera de amar a los hermanos es que conozcas a los hermanos. Y la única manera de conocer a esos hermanos es dentro de una iglesia. Es la única forma. Si alguien dice, yo amo a los hermanos, pues no voy a ninguna iglesia. No es verdad, no conoce a nadie. Eso no es cierto. Al estar dentro de una iglesia podrá amar a los hermanos, y la Biblia dice que entonces Dios permanece en nosotros y su amor nos perfecciona, nos hace crecer. El amor de Dios nos está perfeccionando cada vez más. ¿Por qué? Porque nos ayuda a amarnos unos a otros en la iglesia. En la iglesia. Pastor, los hermanos no se aman. Es que el asunto es que usted mira simplemente a los que son, a los que no aman, y en general todos aman de alguna manera. De alguna manera. Pero es en la iglesia. En la iglesia es donde se llevan esas cosas. En la iglesia es donde se puede llegar a ser. ¿Por qué? Porque es el amor que se representa por medio de los hermanos. En la iglesia nadie ha visto jamás a Dios, y si nos amamos a nosotros, Dios permanece. Entonces nota lo que es Dios. Así es que la iglesia es tan importante porque entonces nos enseñaremos a amarnos a nosotros, y dice, Dios permanece con vosotros. Yo quiero a Dios todos los días conmigo. Pues la iglesia, cuando se aman los hermanos. Y yo sé, el concepto está así, mi hermano. Es que nosotros a veces le hemos llevado algunas cosas tan lejos que no nos damos cuenta que hay que
hacer ciertas divisiones. Una abeja. Nosotros hemos dicho, es que Dios está con nosotros siempre y no se va. En el sentido de Espíritu Santo de nosotros, sí. En el sentido que aquí está hablando, es en el sentido de protección a nuestras vidas. Es en el sentido de estar siempre, la ayuda siempre a un lado de ti. Cuando a veces nosotros hablamos de Dios siempre con nosotros y creemos que con eso ya es suficiente, como tenemos el Espíritu de Dios, soy cristiano, soy salvo, Dios está siempre conmigo. En el sentido de Dios en todas partes y dentro de nosotros, sí, así es, siempre está. Pero en el sentido de protección, o en el sentido de que Dios no permita, o que la voluntad de Dios hacia nosotros nos ayude, o la gracia de Dios siempre esté, si lo podemos poner de esa manera, hay ciertas cosas que se tienen que cumplir. Si no, no todos los cristianos tienen la gracia de Dios en sus vidas. No todos. La gracia de salvación, ya dije que sí. Pero la gracia de vivir, para vivir todos los días, no todos los cristianos están en eso. Y la iglesia, una de las ayudas que te va a dar en la vida, es que te va a enseñar a amar a los hermanos. Y el amor de Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Va a estar, es bien importante la iglesia. La iglesia es buena, Hebreos 3:13, por favor, porque se puede uno exhortar. Es que hemos tomado la iglesia como un lugar ya no de educación, un lugar ya no es un lugar para nuestras ayudas espirituales. Lo hemos tomado nada más para conocimiento. En general, el cristiano toma la iglesia nada más para conocimiento teológico. Pero la iglesia también nos ayuda para, eso es importante, por la exhortación. 3:13, por favor. Antes exhortados los unos a los otros, cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros endurezca por el engaño del pecado. Dice, exhortados. La iglesia, hermanos, como Dios la planeó, era un lugar donde la gente estaba en amor. Era un lugar donde la gente, los miembros, se sabían exhortar, podían soportar la exhortación unos a otros. Ese era el plan. Dios, cuando plantó la iglesia, cuando estableció la iglesia y la protección sobre de ella, es que había que cumplir ciertas cosas para que su protección se mantuviera siempre en nosotros. La exhortación, hermano, no llegaste ayer, conmigo no se metan. Ok. Nadie, en las iglesias de nuestros tiempos, nadie se puede exhortar. Nadie. Es triste, pero es una verdad. ¿A quién le soportarías a quién de los hermanos le soportarías que te exhortara? Nada. Porque no estamos poniéndole la atención de vida a la iglesia porque creemos que no estamos recibiendo nada. Y Dios en la iglesia nos lo está dando todo. Todo. Y como sentimos que no recibimos nada, pero piensa una cosa, nada más ahorita, póntelo en la mente. ¿Qué sería de tu vida y de los tuyos si no hubieras llegado a una iglesia? ¿Qué sería? ¿Cómo estaría tu condición espiritual de vida, moral o la que sea? No económica, y aún económica, si no estuvieras, si Dios no te haya llevado a una iglesia. Te aseguro que la condición que hoy vives no la tendría si Dios no la haya llevado a una iglesia. Quiere decir que la iglesia ha sido una gran parte de tu vida para la forma que vives hoy. Quiere decir que Dios utilizó la iglesia, aunque la critiques, aunque no te guste, la utilizó para la forma en que hoy vives, para el bienestar que hoy tienes, en tu vida espiritual, en tu vida moral, para la forma que tú hoy vives. La iglesia ha hecho la diferencia. Por eso es que es importante, pero como nosotros pensamos demasiado en el mundo, no le damos la importancia a la iglesia, y la palabra exhortarse es peligrosa entre los hermanos. Es peligrosa. Porque nosotros no tomamos en cuenta el asunto de la iglesia. No tomamos en cuenta el bienestar. Y porque como todos estamos en la misma condición, claro, es peligroso hacerlo.
Pero si viviéramos una vida como la de Dios nos está marcando, no sería tan peligroso hacerlo. Seríamos agradecidos con aquel que nos exhortara. Gracias, hermano, por decirme. Creo que se me olvidó y no tiene que olvidárseme. Gracias. Sería diferente. Pero con nuestras condiciones marcan algo diferente. Y como la iglesia es un lugar de aprendizaje teológico, lo hemos tomado como una escuela. Como simplemente para aprender, o en algunos casos, un simple lugar religioso donde voy a cumplir con mis remordimientos. Es todo lo que es. Porque para muchos el estar hoy aquí ya calmó su remordimiento en su alma que el Espíritu Santo le provoca. Porque si tienes el Espíritu Santo, te provoca remordimiento. Te provoca algo. Nos dice el Espíritu Santo cuando no hacemos lo que Dios quiere que se haga. Y al estar en la iglesia, eso calma nuestra ansiedad espiritual. Y yo lo entiendo eso, pero no nos ayuda para todos los días. Te va a ayudar nomás para hoy, para este día en la tarde. Pero ya para mañana y pasado no te va a ayudar, porque ya hay otra necesidad más. Así es que la iglesia fue establecida no como un centro religioso, no como un lugar solamente de aprendizaje, que también se aprende, sino más bien como un centro de ayuda espiritual, principalmente. Como un lugar para nuestras necesidades espirituales y para que entre todos nos enseñáramos a crecer espiritualmente. Pero para eso la iglesia, Dios dejó en ella el amarse unos a otros, exhortarse unos a otros. Gálatas 5:13, por favor. Gálatas 5:13. En la iglesia dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En la iglesia nos podemos servir unos a los otros. Eso ayuda. Te pasaste toda la semana sirviendo gente incrédula, en su mayoría. Gente que ni aprecia a Dios, que ni le importa a Dios y que maldice a Dios. Eso no te ayudó para nada espiritualmente. Te ayudó en el sentido humano y a veces en algunas cosas de trabajar y la honra del trabajo. Pero no te ayudó espiritualmente. En la iglesia es el único lugar que podrás servir unos a otros para un crecimiento espiritual. Por eso es tan importante, porque el mundo te machaca toda la semana. Toda la semana. Y le sirves toda la semana a gente que a lo mejor ni cree en Dios y piensa que Dios no existe. ¿Qué ayuda espiritual podrás sacar de eso? Hay un consuelo y un descanso de que estás haciendo tu trabajo para la vida que tienes que llevar, pero no, ¿en qué tanto te puede ayudar espiritualmente? Y la única manera de ayudarnos al servir es cuando uno se sirve unos a otros. Y la iglesia, hermano, Dios la dice que os sirvaos unos a otros por amor. Y eso ayuda para el crecimiento, porque aquí ya no voy a sacar nada. Aquí lo voy a tener que hacer como cuando lo hago a Dios. Pero ahí está el problema, que nos pasamos 40, 50 horas trabajando donde sacamos. Y como no le ponemos la atención a la iglesia como debe de ser, pues no nos gusta servir a los demás, porque no miramos nada. No miramos eso. No miramos eso en un punto físico, material. Y como no lo miramos, pues se nos hace bien fácil no hacerlo. Se nos hace bien fácil dejarlo de hacer, hacerlo a un lado. ¿Para qué? ¿Qué saco si voy? ¿Qué me gano si estoy? Y se le olvida que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Cómo que qué me gano? La protección para tu vida. La protección para los tuyos. Estás sirviendo a los hermanos y eso te va a dar un crecimiento diferente que el que tú haces por el trabajo de todos los días. Cambia el asunto. Es diferente.
Pero si uno no entiende la iglesia, la gente que no comprende la iglesia, y en general en nuestro tiempo que estamos viviendo, la mayoría de personas no comprenden la iglesia, porque como estamos impuestos a que toda la semana producimos cosas materiales. Y toda la semana por tu trabajo te pagan, y yo siento que sea malo. Pues en la iglesia no voy a agarrar nada. Pensando humanamente. Pero ahora piénsalo espiritualmente. Si no estuviera la iglesia, algunos de nosotros no tuviera esposa ni esposo. Entonces sí sirve. Entonces sí funciona. Algunos de nosotros, ¿saben dónde andarían los hijos? Entonces sí funciona. De repente no me da cosas materiales. Pero ya cuando las miras a largo tiempo, la iglesia te ha dado muchas cosas materiales. Muchas. Demasiadas. Si las miras en ese instante, al servir, no hay nada material. Pero ahora piénsala en los años. ¿Cuánto te has ahorrado? Si estuvieras pagando child support. ¿Cuánto? Amén. Y ahorita está bien caro. Ya se pusieron nerviosos. Ahorita está caro. Imagínate. Y algunos tienen 4 o 5. Le estarían sacando unos $2,000, $3,000. No estoy hablando de que sea correcto, nada, pero piensa en las cosas, cómo ha pasado tu vida. Piensa. Todas las grandes bendiciones que te ha dado el Señor, que te ha cuidado de enfermedades y de tantas cosas. ¿Cuánto te has ahorrado? Si ya uno lo empieza a mirar, todo lo que Dios ha hecho. Algunos eran alcohólicos antes de llegar a la iglesia. ¿Cuánto te has ahorrado? Miles y miles y miles de dólares. Porque el Señor te cambió. ¿O nos cambió? Cambió todo en nosotros. Piénsala bien. Una vez que uno empieza a pensar, entonces servir al Señor, aunque no lo miro ahorita, tarde o temprano, lo voy a ver, aún material. Aún. Es que nosotros es el problema que tenemos, que queremos que como nos llegó el cheque el viernes, así nos manda el Señor el próximo viernes. Y a veces no es así. A veces el servir en la iglesia nos va a ayudar en los futuros que vienen. Y empiezas a hacer cuentas de toda tu vida cristiana y vas a darte cuenta que es cuando te ha ido mejor. En todos los aspectos. En todos los aspectos te ha ido mejor. Es cuando la vida fue diferente. Tu vida y la mía se destruyó cuando no estábamos en la iglesia. La mayoría de nuestros récords policiales y todo es cuando no estabas en la iglesia. Y todas esas cosas es cuando no estabas en la iglesia. Desde que entraste a la iglesia, ya no tienes un récord de DUI. Bueno, quién sabe alguno por ahí. No vaya a ser que lo esté quitando y alguno tiene por alguno. No, se supone que no, amén. Porque el Señor nos quitó todas estas cosas. Ya no tienes eso. Ya te fue mejor. Tu aseguranza no es tan cara ahora. Porque con un récord de eso, la aseguranza está por los cielos. Piénsela bien. Y vas a ver que el servir a Dios sí paga bien. Aunque en ese instante no lo mires, es que Dios nos dejó para servirnos unos a otros y dejó la iglesia. Porque Él sabía que ibas a trabajar 5, 6, hasta 7 días allá afuera. Y que lo que ibas a mirar, lo ibas a mirar muy bien porque te iba a estar yendo bien. O mal, o como sea, como tú lo quieras mirar en tu vida de trabajo. Y que todos esos días de trabajo y horas de trabajo te iban a consumir. Entonces Dios dejó la iglesia para que los hermanos se sirvan unos a otros y para que Dios nos bendiga. Porque si no sirves a los hermanos en la iglesia o no sirves, como dice la palabra de Dios, siempre servirás allá afuera. Y allá afuera tienes tu pago. ¿Por qué te tiene que pagar Dios más? Yo sé que Dios es bueno y lo hace, no malentienda, pero piénsela bien. Si trabajas 40 horas allá afuera, pues tienes tu pago, ¿no? La Biblia dice que todos los que hacen los hombres tienen su recompensa. Ya tienes tu recompensa, ¿ya? ¿Por qué esperas recompensa de Dios?
La única recompensa que puedo esperar de Dios es que si sirvo a los hermanos. Pero si trabajo 40 horas me van a pagar. Si trabajo 50 me van a pagar. Si trabajo 60 me van a pagar. Ya tengo mi recompensa. Y usted dirá, pastor, pero la tengo muy buena. Qué bendición, está bien. Pero ya no puedes recibir recompensa de Dios. Ahora, si trabajas allá, recibes tu recompensa, trabajas en el Señor y recibes la gracia de Dios, hermano, por eso es que hay cristianos que Dios los cuida y los protege y en una forma que uno se queda, wow, porque así es. Pero no queremos entender el asunto de la iglesia. Dios le dejó protección a la iglesia porque nosotros íbamos a tener que lidiar esta vida así. Montón de horas allá donde nos hacen sentir mal o te hacen sentir mal o sentir bien, donde te van a insultar o a veces sí, a veces no, donde sientes que el trabajo a veces ya no tienes ganas, pero dijo, les voy a dejar el servirse unos a otros para su crecimiento y su bendición. Y cuando uno sirve a los demás, tú ya tienes tu recompensa. Ya tiene. Y su recompensa que usted saca en el mundo solamente cubre las situaciones del mundo. ¿Escuchó? Nada más te alcanza para cubrir las situaciones del mundo. ¿Qué significa? Un estado violento de un hijo no lo cubre tus 40 horas de trabajo. No alcanzas a pagar por eso. Un estado de tu esposo, hermana, que empiece a sentirse molesto contigo, no lo cubre los 40 horas de trabajo. Una rebeldía de un hijo no la cubre 40 horas de trabajo. Una rebeldía de una esposa no la cubre 40 horas de trabajo. Una rebeldía de un esposo no la cubre 40 horas de trabajo. Para eso es Dios. Pero si no hay trabajo en el servir, ¿cómo vas a cubrir eso? Y muchos no entienden esta situación. Y hoy te estoy enseñando la importancia de la iglesia, porque tú estás cubriendo todo lo material de tu vida con el trabajo externo. Pero todo lo espiritual y todas las cosas de adentro, ¿cómo las vas a cubrir? ¿Con qué trabajo las cubres? Y dijo Dios, sírvanse unos a otros en la iglesia para que se cubran las necesidades que van a tener también espirituales. Porque tenemos necesidades espirituales. Nuestros hijos van a tener necesidades espirituales. Nuestras esposas, los esposos van a tener necesidades espirituales. ¿Cómo las pagas esas? Bueno, estoy usando la palabra pagar. Yo sé que Dios nos ama, no ama, pero para hacerlo algo extremoso, ¿cómo las pagas esas? ¿Con qué las cubres? Si la iglesia no es importante. Si la iglesia no es lo más importante. Y a ella se le prometió que ni las puertas del Hades prevalecerían contra ella. O sea, ni el infierno y todos los demonios pueden con la iglesia. ¿Cómo cubres los ataques de Satanás si no tienes la protección? ¿Cómo lo haces? No se pueden cubrir. Y por eso mucha gente se rinde al diablo. Porque no tiene esa protección. Se le olvidó que la protección estaba en el Señor y lo que Dios representa. Se olvidan de lo más importante que es el Señor y lo que Dios representa para la vida. Y empezamos a tomar las cosas de Dios como un lugar para estudiar, un lugar para aprender, un lugar religioso. Y viene el asunto, el ataque, los problemas, las dificultades, de tantas situaciones. Y dice, pero Señor, yo soy hijo tuyo, sí. Pero ¿con quién cubres eso? ¿Te pasaste toda la semana en el trabajo y no te diste cuenta de lo que pasaba acá? ¿Cómo lo hiciste? ¿Trabajaste 60 horas esta semana? ¿70, 50? ¿Cuántas horas trabajó? ¿50, 60? Y va a cubrir, va a comprar televisión nueva, carro nuevo, casa nueva. Todo eso le va a cubrir. ¿Y que de las otras qué? ¿Cómo? Cuando le diga a su hijo y le diga, ya no quiero ir a la iglesia. ¿Cómo lo cubres? Ni modo de decirle, pues, ya sé, muchos padres esto es lo que hacen. Cuando te vas a trabajar, ¿y qué hiciste de bueno con decirle que te vas a trabajar? ¿En qué le ayudó? ¿Con eso se va a regresar a la iglesia? No, con eso no regresan. Hay algo más, y esa protección.
Hay instrucción, en las cosas, en la iglesia debe ser bondadoso y misericordiosos unos con otros. De Efesios 4:32, por favor. Antes ser benignos unos con otros y misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ser benignos y tú lee con cuidado, ya que les gusta ser teólogos, lea con cuidado. ¿Cómo puedo perdonar a alguien si nada me han hecho? ¿Cómo puedo ser benigno con alguien? Benigno quiere decir buscar el bien ajeno aún en nuestro propio mal. ¿Cómo puedo buscar el bien ajeno si no tengo con quién? Muchos hablan de que la iglesia y esto y lo otro, pero dice perdonándonos unos a otros. Pero ¿cómo perdonar a alguien si no estoy relacionado con la iglesia? Nadie me ha hecho. La única forma de perdonar a alguien es que esa persona haya hecho algo en contra de mí. Es la única forma. Y la Biblia dice que perdonándoos quiere decir que entre los hermanos iba a haber ciertos choques. Por eso es importante la iglesia. ¿Por qué? Porque ahí sabrás si tu corazón sabe perdonar. Ahí sabrás si entendiste el perdón de Dios para tu vida. Es bueno aún eso. Dice, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo. Ahí en la iglesia, hermano, no estoy diciendo que sea correcto o no correcto, pero están esos choques. ¿Sabes para qué sirven también? Ahí se sabrá si usted conoce el perdón de Dios. Porque mucho cristiano ni siquiera ha entendido que Dios lo perdonó. No ha comprendido la extensión del perdón de Dios para sus vidas. ¿Sabes cuánto te ha perdonado Dios o nos ha perdonado Dios? ¿Sabes todas las tonterías que pensaste toda la semana? Sin que nadie lo supiera y que Dios te las perdonó. Dice, así como Dios os perdonó a vosotros en Cristo. La iglesia es tan importante porque aún los roces se enseñará que has entendido el perdón de Dios a tu vida. Es que algunos piensan que Dios no le perdonó nada. Y no saben perdonar. No entienden perdonar a los demás porque si nada más entendieras el perdón de Dios que tuvo para tu vida y la mía. Es que como nosotros, tú no me conoces, yo no te conozco. Tú te miras blanca palomita aquí. Pero tu cerebro y tu corazón, el que lo conoce es el Señor. Eso es diferente ya. Y también eso perdonó el Señor. Todo eso. Entonces, la iglesia es tan importante porque aún los roces ayudan a entender qué tanto hemos aprendido y conocido de Dios. Qué tanto apreciamos el que Él nos haya perdonado todas nuestras cosas, que nos haya lavado con su sangre todos nuestros pecados. La iglesia es un lugar donde se va a poder entender, se va a poder comprender. Porque aquí se ocupa perdón. Porque muchos dicen, es que la iglesia a mí me gustaría. Es que no existe una iglesia donde no hay roces. Somos humanos todos. Si vives con tu mujer que dices que la amas tanto y de todos modos te rozas con ella, tienes problemas. Tus hijos das la vida por ellos y de todos modos tienes problemas con ellos. Entonces, ¿por qué piensas que en la iglesia es diferente? Muchos de ustedes dan su vida por sus hijos y de todos modos pelean con ellos. Entonces, ¿dónde está este asunto? No cabe. No cabe este asunto hasta que no entendemos la iglesia. Y la iglesia, Dios le ha dejado esa bendición que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Y en ella, hermano, debe de haber esto, misericordiosos, perdonándonos unos a otros. Ser benignos unos con otros. Cuando una persona confía en Jesucristo para su salvación, lo ha hecho miembro del cuerpo de Cristo. Mire primero los Corintios 12, por favor. La iglesia es muy impactante, es algo... es algo que no es comprensible. 12:27 en primero los Corintios. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Tú fuiste salvo? Cuando fuiste salvo, Dios te trajo a la familia de Dios.
Cuando te bautizaste, te hiciste miembro de una iglesia o te hiciste parte de ese cuerpo. Al aceptar a Cristo, te hiciste parte del cuerpo de Cristo. Quiere decir que si tú conoces a Cristo como tu Salvador, tú eres parte del cuerpo. Tú eres parte de eso. Eres parte de una iglesia. Y la bendición que Dios ofrece, te la ofrece a ti y a mí. Pero tendremos que entenderlo. Es que a mí no me interesa. Es que aunque no te interese, aunque no te guste, ya eres parte de ello. Y no te puedes quitar esto jamás de tu vida. Siempre serás parte del cuerpo de Cristo. Hablando en el conocimiento de la salvación. Siempre, siempre. Quiere decir que ya tienes una responsabilidad. Cuando usted aceptó a Cristo, hermano, usted recibió la bendición del perdón de sus pecados, pero hay mucha gente que no entiende que recibió una responsabilidad. Es la responsabilidad de pertenecer al cuerpo del Señor. Y es la bendición, tiene responsabilidades, tiene bendiciones. Y muchas de esas bendiciones ya las hemos visto, pero también tiene sus responsabilidades. Mire el versículo, ahí en el versículo 14, por favor, 12-14. Dice, además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Ya entendiste. Y somos miembros unos con otros, dijo el 27. Miembros cada uno en particular, unos con otros somos miembros. Y no somos uno, somos muchos, dice. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será el cuerpo. Y si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado. ¿Quién te trajo al cuerpo de Cristo? Dios. Dios ha colocado. No hay ser humano que te metió a una iglesia. Dios te puso en la iglesia. A la iglesia que pertenezcas. Dios te puso en la iglesia. Sí, Él lo hizo. Por lo cual, hermano, Él lo hizo porque es importante, es bueno para usted y para mí. Él sabía de tu necesidad, Él conocía de tu futuro, Él sabía de tu vida que iba a ser dentro de todos los años de tu vida que puedas tener. Él sabía lo que iba a suceder con tu vida, Él sabía lo que podría suceder con tu vida sin el Señor. Y Él te trajo a una iglesia, te llevó a un cuerpo y te puso en ese cuerpo. Si dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. ¿Quién, dónde te puso y cómo te puso? No le alegues a nadie en la iglesia. Él te puso como Él quiso. Así. A veces alegamos esto y lo otro. El que te trajo a la iglesia fue el Señor y el que te puso en la iglesia como Él quiso ponerte fue el Señor. Cuando te mueras, le alegas. Y le vas y le dices, ¿por qué me llevaste ahí? Porque era lo mejor que necesitabas, era lo más importante para tu vida, era lo único que te podía salvar. O no sé qué te vaya a decir el Señor, pero cuando te mueras, usted o yo, le alega al Señor. Yo quería una iglesia más grande, una iglesia más chiquita, o como usted quiera. Pero Dios le trajo en ella. Y Él te puso como Él quiso ponerte. Eso tenemos que entender. Él sabe tu necesidad más que cualquier persona, más que usted y que yo. Dios conoce nuestra necesidad. Porque Él conoce mi futuro de aquí a 20, 30 años o al tiempo que Dios me permite en esta tierra. Él sabe bien. Y dijo, miró al hermano Roberto y dijo, hermano Roberto, él ocupa ir a la iglesia de Salinas. Y dijo, el hermano Ever, él ocupa ir a la iglesia de San José. Y Él colocó donde Él quiso y como Él quiso. Entonces, cuando uno acepta esto, acepta a la iglesia. Dice, Él sabe por qué me trajo. Yo tengo necesidad donde Él me trajo. Quiere decir que ese lugar va a cubrir mis necesidades. Pastor, pero no lo ha hecho. No lo ha hecho porque tú no has tomado en serio la iglesia. Por eso no lo ha hecho. Pero si tú lo hubieras hecho, ni las puertas del Hades hubieran prevalecido para tu vida y para los tuyos. Pero no lo tomaste en serio. Tomaste como, a mí no me gusta, porque estoy aquí, me gustaría estar en otra parte. Si estuvieras en otra parte, donde Dios no quiere,
ya te hubiera ido peor todavía. De seguro. Ahora, si Dios te lleva a otra parte, ese es asunto, porque Dios mueve y Dios coloca. Dice ahí, en el 19, porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pues ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito. Todos nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Ni tampoco la cabeza, los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles, los más necesarios. Los que parecen más, y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y a los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más por los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad pero Dios ordenó el cuerpo donde más abundante honor al que le faltaba, dando más abundante honor al que le faltaba. Así que Dios lo estableció. Y eso es lo que tenemos que entender. La iglesia es un lugar muy especial que Dios ha dejado. Y Dios lo trajo a un lugar. Y en ese lugar es el único lugar donde usted puede encontrar la solución a sus necesidades espirituales. No lo va a encontrar en ninguna otra parte. No, pero es que yo lo puedo hacer solo en mi casa. Voy a leer la Biblia y yo lo puedo hacer. No, porque entonces está diciendo que Dios está equivocado. Está diciendo que con usted se equivocó Dios, y eso no es verdad. Dios jamás se equivoca, nunca se ha equivocado y jamás se va a equivocar. Exactamente. Esa promesa se la hizo usted para dentro de la iglesia. Usted sale y no le interesa a la iglesia, esa promesa ya no está. Y tenga cuidado con las puertas del Hades y con todos los demonios. Porque todo cambia entonces. Todo cambia. Y mire, hermano, usted como yo conocemos gente que conoce de las cosas de Dios que pareciera que anda entre los demonios. Y conocen de las cosas de Dios. Y uno se queda, ¿qué no conocieron del Señor? Es que las puertas del Hades sí prevalecieron. Sí pudieron. Cuando dice la Biblia que no podrán. Con su iglesia, con la congregación. Eso es algo para la iglesia, no para un miembro que se quiere hacer solo en su vida. Es para la congregación. Y que el diablo no pueda contigo y conmigo dentro de la iglesia, eso es solamente una bendición de nuestro Dios. Porque el diablo, cuando es soltado, sin restricción, destruye totalmente. Totalmente. Acaba con todo. No deja nada. Nada. Dios nomás le dio la restricción de Job de su vida. Dijo, todo lo puedes tocar menos su vida. Y no le dejó nada en un solo día. Nada. En un solo día. Dijo, todo lo puedes tocar, no puedes tocar su vida. Pero todo lo puedes tocar. Todo. Se amarrará el diablo por 1000 años. Pasarán 1000 años. Y la Biblia dice, el diablo va a volver a ser soltado. Y en un instante vuelve a juntar a todo el mundo en contra de Dios. Cuando el diablo no tiene algo que lo detenga, hermano, es terrible. Por eso es que Dios dijo, ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella. Ni el diablo podrá, nada podrá. Ni el infierno los podrá tocar a ellos, porque son del Señor. En la iglesia y en los caminos de la iglesia. Vamos a orar.